dar la más cordial bienvenida a todas las personas presentes, a todos mis hermanos, amigos, familia, que han dispuesto este tiempo para venir a la casa del Señor. También a la familia de Cristo que está compartiendo a través de las redes, también nuestro afectuoso y cariñoso saludo. Este día retomamos el libro de Romanos, como lo habíamos prometido. Así es que busque por favor en su Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Libro de Romanos, en el capítulo 2. Leeremos del verso 7 al 16. El libro de Romanos, en el capítulo 2, versos 7 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Para los que se vienen sumando a la reunión, esta tarde hemos retomado el libro de Romanos y hemos leído en el capítulo 2, versos 7 al 16. Para introducirnos a lo que vamos a compartir esta tarde, en el capítulo 1, si algunos recuerdan, Pablo está describiendo cuál es la condición del hombre. El hombre lejos de Dios, el hombre que se apartó de Dios, y eso desde el libro de Génesis nosotros podemos ahí encontrar la explicación de este quiebre y cómo la maldad del hombre fue aumentando, y Pablo lo plasma y lo describe en el capítulo 1, de que el hombre, a pesar de su inteligencia, a pesar de su intelecto y su capacidad de razonar, no le dio la gloria a Dios, sino que buscó otros medios, otras cosas para darle la gloria, y dice que adoraron imágenes y cuadrúpedos y maderas y cosas que el mismo hombre creó, negando así el poder de Dios. Y la palabra del Señor relata que no hay excusa porque lo invisible de Dios, lo invisible, ¿no es cierto? Su gran poder, su gran deidad se hace claramente visible. ¿Por qué? Por medio de las cosas hechas, las cosas creadas.
Por lo tanto, no hay excusa y eso ha hecho que Dios de alguna manera lo ha dejado, ¿no es cierto?, al hombre en su razonamientos entenebrecido. Dios se ha apartado de él. Esa es una definición general, ¿no es cierto?, cuál es la condición del hombre, para luego podamos entender el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo en la vida del ser humano? ¿Qué significa Cristo para la humanidad? Y es lo que estamos también estudiando y compartiendo los días domingo en la mañana. El libro de Colosenses realza, ¿no es cierto?, el rol de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es, que en Él encontramos toda la plenitud de la deidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido la palabra de Dios es clara. Pero en esta tarde vamos a seguir viendo lo que significa, cuál es la situación del hombre, y que el hombre o el ser humano no va a escapar del juicio de Dios. Hay un juicio, ¿no es cierto?, establecido en la palabra del Señor, y eso en algún momento va a ocurrir. Y la lectura que hemos hecho es la continuidad entonces del capítulo 2, donde ahí lo que se plasma es que de alguna manera un pueblo fue apartado para Dios y ese pueblo disfrutó de la misericordia de Dios, y no porque eran excepcionales, no porque eran superdotados, no, simplemente porque la soberanía de Dios estuvo a elegir al pueblo de Israel, simplemente por eso. Y Dios hace como quiere. Y este pueblo de alguna manera se distinguió por el trato, el pacto que Dios hizo con ellos, y Pablo está relatando acá en el capítulo 2 que ellos, con mayor razón, teniendo esta ley, la cual les permite dimensionar el poder del pecado, ¿no es cierto?, para ellos no hay excusa, no hay excusa, porque para ellos fue manifestado a través de la ley la dimensión, la profundidad que tiene el pecado en el ser humano, con la finalidad que ellos a través de esta ley pudieran arrepentirse a Dios, buscar a Dios. Sin embargo, lo que Pablo está relatando acá, que no en todos ocurre, no todos han guardado la ley o han procurado, me suena mejor, ¿no?, procurado guardar la ley. Entonces, Pablo está estableciendo en este capítulo los versos que leímos, y él señala entonces vida eterna para los que perseverando en bien hacer. Este libro de Romanos es una visión panorámica que muestra la condición del ser humano y su esencia, la dureza del corazón que hay en nosotros. En esta condición de esclavitud que el hombre o el ser humano cayó cuando desobedeció a Dios, él, pudiendo reconocer la grandeza de Dios, su gloria, sin embargo no lo hace. De manera espontánea, de manera natural, no lo hace, sino que, como dije, cambia la gloria de Dios por imágenes, por ídolos, ¿no es cierto?, y a los cuales les concede cierta potestad que no tienen. Pero el hombre o el ser humano le concede esa potestad. Por lo tanto, esta actitud del ser humano es abominación para Dios, porque no se le da la gloria y la honra a Él, siendo Él creador de todas las cosas, el Dios de la vida. Así que Dios se aparta de alguna manera y lo deja abandonado a su suerte, y de esa manera Dios manifiesta su ira, ¿no es cierto?, por este tipo de conducta. Pero también Dios hace un trato especial, como yo les decía, con un pueblo que Él escogió, que fue el pueblo de Israel, a quien les da la ley, como ya lo mencioné, para que a través de esta ley ellos pudieran dimensionar cuál es
la condición del hombre frente a Dios y por lo tanto necesita volverse a Dios. Y todo aquel que era capaz de cumplir la ley viviría, ¿no es cierto? Y el que no cumplía la ley, la muerte estaría sobre él y además de todas las maldiciones que están señaladas en las Sagradas Escrituras. Cuando uno pronuncia la palabra maldiciones parece que le fuera raro, ¿no? Pero están escritas en la palabra del Señor. Entonces, de esta manera la ley aseguraba vida eterna para aquel que la cumpliera. Restauración en ese sentido del vínculo con Dios. Y para todo aquel que no, era muerte, ¿sí? Y eso lo vamos a leer más adelante. Y eso Dios lo está estableciendo y está dejando plasmado su justo juicio en el capítulo 2. ¿Cómo Dios entonces actúa y cuál es su forma de mostrarse frente a la situación del ser humano? Dios es que es un Dios justo, debe hacer justicia. Debe hacer justicia. Por lo tanto, hace referencia de alguna manera a este pueblo que conociendo, ¿no es cierto?, la ley, no la cumplían, pero sí, no la cumplían para sí mismos, pero los demás tenían que cumplirla. Ese era el gran tema. Como también uno podría relacionarlo con lo que era el derecho romano. El derecho romano hasta ahora es algo que es reconocido por el mundo entero. Sin embargo, quienes ejercían el derecho romano, cuando se trataba de ellos, no existía. Había todo tipo de injusticia y todo tipo de abuso, ¿no es cierto?, con el más débil. Así es que los que se jactaban de cumplir la ley, en apariencia, la ley de Dios, ¿no es cierto?, son confrontados por esta palabra. Son confrontados por esta carta, lo que Pablo está diciendo y que de alguna manera era lo que estaba ocurriendo en diferentes iglesias donde estaban llegando lo que nosotros hemos conocido como los legalistas, que ellos en otros querían que la ley se cumpliera, pero ellos no lo hacían. Entonces le decía, tú que condenas el robar, tú robas. Tú que condenas el adulterio, adulteras. Y así es dura, ¿no es cierto?, pero a la vez muy clara la palabra del Señor confrontando al ser humano. Y en esta oportunidad entonces los versos que leímos vamos a extraer 4 cosas de ellos, del 7 al 16. 1, el juicio de Dios es aquel que todo ser humano debe enfrentar, todo. Segundo, que no existe inmunidad diplomática para nadie. Nadie entonces se libra del juicio de Dios. Tercero, el juicio de Dios es justo para quienes actuaron sin ley y con ley. Es lo que vamos a leer también. Y cuarto, la ley escrita en el corazón, que Pablo dice, ¿no es cierto?, del ser humano es finalmente lo que te condena o te defiende. Y aquí es cuando Cristo entra en acción. Cristo entra en juego. Entonces, bueno, partamos con acerca del juicio de Dios que todo ser humano debe enfrentar. Y cuando nosotros vemos 2 versículos de esto que hemos leído, el verso 7 y 10, están saltados, pero están relacionados, acerca de este juicio de Dios. Tiene 2 sentencias, no hay más, 2 sentencias. Una es vida eterna, ¿no es cierto? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ¿no es cierto?, buscan gloria y honra e inmortalidad. Por lo tanto, estos versos son aclaratorios en cuanto a creer en Jesucristo, a lo que significa Jesucristo para la humanidad. Cuando el apóstol está hablando acerca de a quienes perseverando en bien hacer buscan gloria, en realidad lo que está señalando y diciendo que va a haber una instancia, va a haber un momento en que el Señor vendrá por su pueblo y por su iglesia. Y aquellos
que han sido lavados y perdonados por la sangre de Jesucristo, lo que recibirán es un cuerpo glorificado. ¿Sí? Eso es lo que dice su palabra. Seremos entonces glorificados, seremos transformados. Habrá para nosotros todo lo que Dios proveyó desde antemano. Y este texto que leímos habla y menciona una palabra que es perseverar. Si usted revisa el verso 7, habla a los que perseverando. Esta es una acción que la debemos hacer nosotros. ¿Sí? A los que perseverando. Entonces, esta actitud debe ser la que caracteriza al Hijo de Dios. ¿Perseverar en qué? Perseverar en la fe. Amén. Perseverar en la enseñanza. Perseverar en la doctrina. Perseverar en lo que Dios ha establecido en su palabra. El concepto de perseverar es un concepto que tiene que estar a la vista en cada uno de nosotros. Perseverar incluso en la esperanza. Y así lo habla el libro de Tesalonicenses, en el primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, que cuando habla acerca de la venida del Señor y dice, no quiero, hermanos, que estéis como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos esperanza que el Señor vendrá por su iglesia y vendrá por su pueblo. Es el Señor el que conoce entonces la mente, el corazón de cada persona y por lo tanto Él sabe nuestra intencionalidad. A Dios no lo podemos engañar. Aquellos que actuaban de manera visual, en apariencia, ¿no es cierto?, conforme a la ley, Jesús muchas veces se enfrentó con estos personajes. ¿Lo recuerdan ustedes o no? ¿Qué les dijo? Les dijo, por fuera, mucha apariencia, pero por dentro, ¿qué es lo que eran? Sepulcros blanqueados. ¿Ah? Ese es un concepto que se usaba en la antigüedad, donde describía el lugar donde yacía un féretro, un cuerpo, sepulcros blanqueados. Y de esa manera lo que Jesús quería decir, que Él, Dios Todopoderoso, conoce el corazón de las personas. Entre nosotros nos podemos engañar. Uno puede aparentar algo, pero a Dios jamás podremos engañar. Por lo tanto, Él conoce el corazón de sus hijos, conoce el corazón del ser humano. En ese sentido, lo que Pablo está diciendo en la sentencia número 1, ¿no es cierto?, que habrá vida eterna para todo aquel que persevera en aquellas cosas que Dios ha establecido en su palabra. Y luego habla en su justo juicio de la sentencia 2. En los versos 8 y 9, ¿no es cierto?, aquí dice expresamente, pero ira y enojo, ¿para quiénes? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Muchas veces hemos hablado, pero ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Se acuerdan que alguien hizo esa pregunta? ¿Ah? Fue el gobernador. ¿Qué es la verdad?, dijo Herodes cuando se enfrentó a Jesús. Bueno, Jesús lo dijo. ¿Qué dijo él? Yo soy la verdad, dijo. ¿Ah? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, aquel que no obedecen a la verdad, es decir, no obedecen a Jesucristo, a nuestro Señor, ¿no es cierto?, dice ira y enojo, están acumulando para sí mismos, porque son personas que al no obedecer a la verdad, por diferencia, lo dice acá, obedecen a la injusticia. ¿Ah? Y luego dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todas estas personas, sobre todo ser humano. Así que Pablo es categórico respecto a aclarar acerca del juicio de Dios. Y aquí no hay distinción. No hay distinción entre judío o gentil, o plebeyo o la realeza, ¿no es cierto? Acá todos somos
iguales. Así que el apóstol señala en ese sentido y aclara que todo aquel que practica el mal y practica el pecado tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Y hoy día el mal se manifiesta de diferentes maneras. Incluso el mal está institucionalizado. Hay organizaciones que atentan contra lo que Dios ha establecido. Hemos hablado en reiteradas oportunidades aquellas organizaciones que atentan contra la vida. Hay organizaciones que lucran con el aborto, ¿no es cierto? Y provocan la muerte, ¿no es cierto?, de esa vida que está en el vientre de una madre, porque es una madre. Entonces, hay organizaciones que han institucionalizado el mal. Y podríamos hablar de varias, ¿no es cierto? Pero quiero que usted lo investigue, quiero darle trabajo a la casa, pero hay muchas organizaciones que de alguna manera actúan contra la palabra del Señor. Y pareciera que al mundo, a muchas personas en el mundo esto les es indiferente. Hay cosas que están ocurriendo y van a ocurrir. Incluso hablábamos hace unos días con algunas hermanas del área de la educación, cómo se viene algo terrible, ¿no es cierto?, para nuestros niños. Así que Dios tenga misericordia, porque todas estas personas que actúan de esta manera no escaparán del juicio de Dios. Y lo dice el verso 11, si usted lee el verso 11 en su Biblia, dice, porque para Dios no hay acepción de personas, es decir, no hay privilegios, no hay judío, no hay griego, no hay gentil o no hay privilegiado, porque en ese sentido todo aquel que no hace lo que Dios ha establecido en su palabra y por lo tanto practica el pecado, tendrá que enfrentar el juicio de nuestro Señor. Dios no hace entonces diferencia. Todo aquel que practica el pecado está destituido de la gloria de Dios. Amén. Entonces, teniendo claro esto, que ante Dios no hay acepción de personas, no hay privilegios. La palabra de Dios en este sentido es clarísima. Y por lo tanto, si nosotros ahora vemos el versículo 12 que habla aquellos que de alguna manera pecaron sin ley o aquellos que pecaron con ley. En definitiva, el verso 12 está hablando acerca de eso, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿por qué es esto? Porque esto realza después el nombre de Jesucristo, la importancia de Jesucristo en la vida de las personas. Porque efectivamente lo que Pablo está diciendo acá, que aquellos que no tuvieron de alguna manera la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y esto nos hace pensar, bueno, hubieron personas antes de que la ley fuera dada, ¿sí o no? Claro que fueron personas que vivieron antes que la ley fuera dada. Por lo tanto, en ese sentido, la ley no existía para ellos. Ahora, la ley, de alguna manera, para el pueblo de Dios, y hablando de la ley de Moisés, lo que vino a hacer, vino a resaltar o a mostrar, ¿no es cierto?, algo que ya era un hecho. Algo era un hecho, es decir, la ley por sí misma lo que vino a poner en relieve el mal del hombre. Es decir, no es que antes no existía el pecado y ahora existe a partir de la ley. O no quiere decir esto que antes que existiera la ley el hombre estaba, ¿no es cierto?, libre de culpa. No, señores, no quiere decir eso. Porque el pecado partió mucho antes. ¿Cuándo parte? En el Edén, cuando el ser humano desobedece a Dios, ¿no es cierto? Ahí parte. Y por lo tanto, el pecado ya se había manifestado
de manera fuerte. De hecho, si uno lee en el libro de Génesis, en muchas oportunidades, dice, fue, ¿no es cierto?, con Sodoma y Gomorra, fue con el diluvio, y nos encontramos con instancias en que Dios de alguna manera quiere limpiar, porque era tanta la maldad del hombre, ¿no es cierto?, que Dios quiere hacer una limpieza. Por lo tanto, el pecado existía mucho antes y para Dios era abominable. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos este texto y dice Pablo lo que quiere señalar y decir que desde el minuto en que Dios creó al ser humano, dice que en él puso una ley. Y por lo tanto, el conocimiento del bien y del mal. Otra cosa es que el hombre practique el mal y tenga una tendencia al mal, pero eso no lo exime de no conocer lo que es el bien. Fíjese que cuando ocurre esto, si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 17, dice, aquí está la sentencia, aquí está la situación que finalmente hace, ¿no es cierto?, que hoy día que Pablo esté hablando del juicio de Dios. Porque tiene sentido, conecta el libro de Romanos con lo que ocurrió en el jardín del Edén. Y una instancia que Dios dijo ahí, en esa conversación con ellos, dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás. Luego dice lo siguiente, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la advertencia, esa fue la indicación de Dios. Y cuando Él está hablando de que morirás, hay una situación amplia en esto, porque no tan solamente está hablando de la muerte física, cuando la muerte entra y tenemos que volver al polvo, sino que viene ahí y está haciendo referencia a lo que sería el juicio de Dios, el sufrimiento eterno o la vida eterna. Pero aquí no está hablando de vida eterna todavía. Era un misterio desconocido, pero sí hay una instrucción clara acerca de cuál era el resultado en la que caería el ser humano. Así es que si usted lee en el capítulo 3 de Génesis, usted va a encontrar ahí que además de que el hombre moría para Dios y no tenía vuelta, ¿no es cierto?, hay una serie de maldiciones que Dios señala ahí. Muchas veces como personas han confundido, dicen que el trabajo es maldición. No, el trabajo no es maldición. El trabajo está antes de la desobediencia del hombre. Dios le dijo al ser humano que se enseñoreara sobre todas las cosas creadas, ¿no es cierto? Y que las fructificara y las multiplicara. La diferencia es que cuando el hombre desobedece a Dios, dice que ahora la situación va a ser distinta. Ahora tu trabajo va a ser arduo. Dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque la tierra espinas y cardos te producirá. Entonces el hombre tiene que hacer un esfuerzo mayor. Así es que aquellos que piensan que no quieren trabajar porque el trabajo es una maldición, yo les digo que no, el trabajo es una bendición del Señor. Amén. Eso es para los flojos. Ya, entonces, Dios condenó desde aquella situación la maldad del hombre. Pero si usted sigue avanzando en el libro de Génesis, nos encontramos que Dios tuvo misericordia, fíjese. Y se comienza a manifestar este misterio oculto de Dios. Dice en Génesis 6:8, dice, cuando la situación era caótica, dice, pero Noé halló ¿qué? Gracia. Fíjese la palabra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando Dios ocupa la palabra gracia en la Biblia, no quiere decir dar gracias, no quiere decir una actitud, ¿no es cierto?,
claro, no. Gracia, lo que significa en definitiva, Dios vio en él gracia como para concederle algo que él no se merecía, pero él encontró en Noé que podía hacer esto. Gracia, ¿no es cierto? Y por lo tanto ocurre esto y que usted conoce la historia, digamos, ¿no es cierto? Conoce la historia y no vamos a profundizar sobre eso porque si no se nos va a ir la tarde. Luego, si seguimos avanzando, yo con todo esto quiero llegar al misterio que después fue abierto para nosotros. Luego, fíjese en Génesis 15, 16, dice, y se está refiriendo a la relación con Abraham. Dice, y creyó a Jehová, Abraham, ¿no es cierto? ¿Y qué le pasó? Y le fue contado por justicia. Es decir, la fe de Abraham produjo para él justicia de Dios. Creerle a Dios. Y cuando se están dando estas situaciones en el Antiguo Testamento, lo que estamos viendo, ese misterio oculto de alguna manera da luces en el Antiguo Testamento. Si nos vamos a Habacuc, por ejemplo, Habacuc 2:4, ¿qué dice? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice. Mas el justo, por su fe, vivirá. Nuevamente nos encontramos con un término que debería llamarnos la atención. Mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros entendemos que no había justo ni aún uno, entonces, ¿a qué se refiere Habacuc con esto? Bueno, justamente es que la fe en Dios, esa ley que está puesta adentro en el corazón del hombre, llevó a muchas personas a ser temerosos de Dios, a buscar esa relación con Dios, sabiendo su condición, sabiendo que muchas veces fallaron. ¿O Abraham no falló? Falló. Habacuc tiene que haber fallado también. Y Noé también. Y si encontramos David también. Y nos encontramos una serie de casos que nos enseñan que realmente solamente la misericordia de Dios, la fe en este Dios todopoderoso, creó y generó para ellos una esperanza. Por eso que muchos de los padres, cuando se refiere David a sus padres o los salmos, dice que ellos murieron con una esperanza. Y en el libro de Hebreos habla acerca de esto, que murieron con una esperanza. ¿Esperando a quién? Al Redentor, aquel que los iba a redimir de este mal. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Por lo tanto, ¿quién es ese misterio oculto? Es el Mesías, es el Hijo de Dios. Por eso hacía referencia al libro de Colosenses que estamos tratando los días domingo en la mañana. Así que todos aquellos que creyeron a Dios, que procuraron, perseveraron, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, había algo oculto para ellos que se iba a revelar en el futuro. Por lo tanto, lo que nosotros podemos pensar es que todos aquellos que murieron sin ley, pero fueron temerosos de Dios, Dios juzgará esa situación. Tal como dice que aquellos que pecaron sin ley, ¿no es cierto?, vivieron una vida de pecado, sin ley serán también juzgados y también morirán. Así es que todo aquel que pecó deliberadamente haciendo el mal, a pesar de la ley natural que hay en él, es decir, premeditadamente, tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Hubieron muchos que murieron antes de Moisés que no conocieron la ley, pero sí conocieron a Dios. Caminaron con Dios. Muchos de ellos fueron amigos de Dios, ¿no es cierto? Hay un vínculo y una relación. Por lo tanto, en los misterios de Dios, en aquellas cosas que solamente está en su soberanía, Dios tratará con aquellos
que murieron antes que viniera el Mesías, el Hijo de Dios. Hay un concepto que se ocupa en derecho acerca de la ley retroactiva, que una ley que se publica hoy día tiene efecto sobre situaciones pasadas. Yo no voy a incursionar más en esto, pero creo y estoy convencido por lo que he leído en la palabra del Señor, que Dios será justo con aquellos, ¿no es cierto?, que murieron antes que el Señor o el Mesías apareciera, por todos los textos que hemos compartido. Así es que el punto 4 del que quería compartirle habla acerca de la ley escrita en la mente y en el corazón de las personas, que justamente es lo que Pablo relata en esto. Y en ese sentido, ¿esto te condena o te defiende? Hay personas, entonces, que no habiendo sido formadas bajo una ley, ¿no es cierto?, de manera natural, lo que estaba en ellos fueron ley para sí mismos. Y así lo dice el verso 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, fíjese, cuando los gentiles que no tienen ley, está haciendo justamente referencia a la ley de Moisés. Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, por naturaleza, es decir, coinciden, ¿no es cierto? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, hay algo que los regula interiormente. Dice el verso 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que sus conciencias, y acusándoles en caso contrario, ¿no es cierto?, o defendiéndoles sus razonamientos. Verso 16 dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Por lo tanto, cuando nosotros leemos este texto, llegamos finalmente al centro de todo. Llegamos a Jesucristo. Dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones. Es decir, a pesar de que ellos no tenían la ley de Moisés o la Torá, ¿no es cierto?, la ley natural, esa ley que fue puesta en nuestro interior, ¿no es cierto?, escrita en sus corazones, bueno, dando finalmente testimonio, su conciencia, o acusándole, ¿no es cierto?, o defendiéndole sus razonamientos. ¿En qué minuto? En el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo. Y esta es la clave, entonces, de nuestro mensaje. Por Jesucristo, Dios juzgará los secretos de los hombres, lo oculto del ser humano, conforme a mi evangelio. Es decir, toda la humanidad será juzgada por Jesucristo a través de Él. Y aquí la importancia del evangelio. Aquí es la importancia de aquellos que murieron esperando al Mesías. En el pueblo de Israel, muchos murieron esperando al Mesías. En la antigüedad, muchos creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Muchos hallaron gracia de Dios por creerle a Él. Así es que Dios, en ese sentido, lo que hizo, preparó desde la eternidad. Es decir, cuando nosotros hablamos acerca de la predestinación, y que lo vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8, cuando lleguemos ahí, ¿no es cierto? Pero quienes hicieron el discipulado lo deben tener clarísimo. Dice que a los que Él conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, dice que llamó, y a los que llamó, justificó. ¿Se da cuenta? Y luego a los que justificó, glorificó. Por lo tanto, el plan de Dios se puso en marcha
desde la eternidad. Y desde el momento en que el ser humano desobedeció a Dios, ahí estuvo manifiesto el misterio oculto que se hizo una realidad en Jesucristo, en Jesús, en este hombre que caminó por las calles de Galilea. En Él se hizo manifiesto. En Él se cumplieron todas las profecías. Y hay algunos hechos que los evangelios relatan donde identifican a este hombre como algo especial. Dice la palabra del Señor que cuando Él va a bautizarse, ¿no es cierto?, ante Juan el Bautista, ocurre algo extraordinario. ¿Qué ocurre? Dice que mientras Él se está bautizando, ¿qué desciende sobre Él? Una paloma. ¿Que simboliza qué? El Espíritu Santo. Y luego una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se da cuenta? En Jesús, entonces, se manifiesta el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego cuando Jesús se aparta al monte, ¿no es cierto?, y va con algunos de sus discípulos, ¿qué ocurre ahí? Nuevamente ocurre un hecho extraordinario. Dice que hay una transfiguración. Y nuevamente los que estaban con él escucharon una voz. ¿Qué dijo esa voz? Este es mi hijo. Nuevamente, este es mi hijo. Por eso que es tan importante para nosotros, para la humanidad, para a quienes se le ha revelado este misterio. Porque este misterio fue revelado hace 2000 años. Con la venida del Hijo de Dios. Y por lo tanto, hoy día, todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, sus pecados han sido perdonados. Por lo tanto, ese juicio severo y duro a través de Jesucristo y creer en Él, hemos sido ya perdonados. Hemos sido justificados, liberados, libres de todo pecado. Por eso que es tan relevante el nombre de Jesucristo. Por eso que es tan relevante su presencia en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta esto? Porque esto es lo importante. Dice la palabra del Señor que esta salvación, esto que ha llegado a nosotros, ¿no es cierto?, porque el ser humano, conociendo el bien y el mal, no busca el bien, porque no está en nosotros buscar el bien. Tenemos que ser llamados para buscar el bien. ¿Y quién nos llama? Jesucristo. Dice Él: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. ¿No es cierto? Por lo tanto, significa que la salvación o la liberación, ¿no es cierto?, ser libre de pecado para alcanzar salvación y vida eterna, es solamente por gracia de Dios. Entonces, cuando uno vuelve al versículo 7, que dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Se da cuenta? No porque haya en nosotros mérito, no porque nosotros de manera natural busquemos el bien, porque no está en nosotros hacer el bien, a pesar de que nuestras conciencias nos acusan. Pero el ser humano no busca el bien, solamente es por gracia que somos llamados. Entonces comienza una vida nueva en el ser humano. Y de esto el Señor, o para esto, nos quiere preparar. Porque cuando enfrentemos el juicio de Dios, el que estará en el medio es Jesucristo. Es Jesucristo. Porque Él murió por nuestros pecados. Él dio su vida, Él dio su sangre. Así es que quienes piensen, como lo relata el capítulo 2, que pueden enfrentar el juicio de Dios por mérito propio, se equivocan. Por eso que la palabra del Señor dice:
serán justificados aquellos que solamente oyen la ley cuando se está refiriendo a ellos, sino que los que la hacen, las que se manifiesta finalmente en sus obras, en su buen caminar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Algunos podían confundirse, decir, bueno, ¿es por buenas obras o por fe? No hay una contradicción en lo que está diciendo Pablo. Lo que pasa es que para que el hombre pueda caminar por esas buenas obras, tiene que conocer a Jesucristo, tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Y así lo dice el libro de Efesios en el capítulo 2, en el verso 8. Dice que Dios preparó de antemano, Él proveyó todo. Él preparó de antemano, ¿no es cierto?, para que nosotros caminemos por las buenas obras. Es decir, el resultado entonces de cada creyente tiene que haber fruto. No puede ser que no lo haya. Así que para concluir, entonces el juicio de Dios determinará libertad y vida eterna o condena y sufrimiento eterno. Esa es la realidad la cual tiene que enfrentar el ser humano. Ahora, uno no busca a Dios, ¿no es cierto?, por miedo, decir, no quiero ir al infierno, no quiero el sufrimiento eterno y por eso... No es eso. Sino que lo que ocurre con cada hijo de Dios es gratitud, ¿no es cierto?, porque Dios nos ha dado salvación y vida eterna. El ser humano entonces no puede enfrentar el juicio de Dios sin un mediador. Necesita limpiar su expediente. Necesita entonces presentarse libre de pecado. El libro de Romanos no habla de esto. Justamente en la mañana el Señor hablaba que nuestro expediente fue en la cruz clavado, ¿no es cierto? Ahí dice la palabra del Señor que es el acta que nos era contraria, porque efectivamente no era contraria. Colosenses capítulo 2 dice que ahí Jesús triunfó en la cruz. Dice que exhibió públicamente a principados y potestades. Y la palabra del Señor hablaba en la mañana y nos decía de que tal como ocurría en el tiempo de los romanos, para hacer un símil, es que el gran triunfador, el hombre de guerra, paseaba, ¿no es cierto?, a los que eran sus esclavos o prisioneros o sobre los cuales había vencido, para que todos los quedaran avergonzados frente a todo el público de que se habían convertido en prisioneros, porque eran vencidos y el vencedor era el que los llevaba y los tiraba. Así, de esa manera Jesús venció en la cruz del Calvario. Por eso que dice que exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso que es tan importante en la vida nuestra Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es la única forma que podemos enfrentar el juicio de Dios, es a través de Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. El Dios es el que examina el corazón. Por lo tanto, Dios es el que juzgará finalmente a todas las personas. No corresponde a mí, no le corresponde a usted, sino que Dios es el que examina la vida de cada persona. Quienes entonces creyeron a Dios sin haber vivido bajo la ley y solo la ley que fue escrita en sus corazones, serán solamente justificados por fe. No hay otro camino. La palabra del Señor lo dice, ¿no es cierto? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. A Abraham su fe le fue contada por justicia. Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Por lo tanto, en nosotros, hoy día, nuestra realidad, hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando usted escuchó el Evangelio de Jesucristo, cuando la palabra del Señor llegó a su vida, ¿no es cierto?, Dios abrió su entendimiento como lo hizo con Lidia
cuando escuchó el mensaje y recibimos la palabra del Señor. Y Dios es el que está tratando con nosotros y nos está preparando para ese gran día. Dice que Él preparó de antemano todo para que caminemos por camino de santidad. Y ese es el fruto que todo creyente tiene que llevar y mostrar. Dios es el que juzga, Dios es el que conoce todas las cosas. Pero en nosotros tiene que haber fruto. Una iglesia tiene que llevar fruto. Y eso es la vida de cada uno. Es cierto que somos imperfectos. Es cierto que nos equivocamos. Es cierto que cometemos errores. Pero tenemos a alguien que nos sustenta todos los días. Que todos los días cuando vamos a su presencia, Él perdona nuestros pecados. Que lo importante es que nosotros reconozcamos quiénes somos. De dónde el Señor nos ha sacado. Y la palabra del Señor dice que fuimos llamados de tinieblas a su luz admirable. Él nos rescató del reino de maldad, de las tinieblas, para traernos a su reino. Y hoy día estamos en el reino de Dios. Y hay cosas que se tienen que cumplir, es cierto. Por eso que esperamos la venida del Hijo de Dios. Así es que alegremos nuestros corazones porque el Señor está a nuestro lado y a través de Él podremos alcanzar salvación y vida eterna. El Señor bendiga